Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, cereales e insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano. Continuamos haciéndolo mediante esta plataforma Zoom como medida de prevención por el coronavirus, por esta pandemia que sigue azotando a todo el mundo y por supuesto también aquí en el distrito de Necochea, si bien ha habido significativos avances. De hecho, nuestro distrito ha pasado en las últimas horas de la fase 2 a la fase 3, lo cual significa que habrá una mayor apertura de actividades, y esto tiene que ver con un marcado descenso del número de casos activos, es decir, de personas que están contagiadas de COVID-19. También ha habido una baja significativa en lo que tiene que ver con el nivel de ocupación de camas, tanto en el área de cuidados críticos del Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreira, pero fundamentalmente en el sector general de COVID. Esto es alentador y esperemos que esta tendencia continúe, pero como siempre, en el marco de esta pandemia hay que persistir en las medidas de prevención con los cuidados básicos que ya todos conocemos. Ya vamos a volver a los estudios de TCN en cualquier momento, pero por el momento seguimos haciéndolo mediante esta plataforma. Hoy el tema que va a abordar la mayor parte del programa es la situación interna de la Unión Cívica Radical de cara a las próximas PASO y por supuesto con posterioridad a las elecciones de fin de año. Pero en principio hay que definir por parte de las distintas fuerzas, antes del día 24 de julio, sus listas de candidatos. Hay varios aspirantes a ocupar esta lista de candidatos o precandidatos a concejales en el Centenario Partido. Hay también algunas diferencias en cuanto a la metodología mediante la cual se va a designar a estos precandidatos. Lo cierto es que todas estas posturas, o al menos la mayor parte de ellas, van a estar expuestas aquí en el programa El Ciudadano. Por estas horas se está llevando a cabo una reunión, pocas horas antes de que este programa esté al aire, en la sede partidaria, donde se iba a reunir todos quienes tienen aspiraciones de ser candidatos a concejales. Nosotros hablamos con algunos de ellos, como dije previamente. Uno de ellos es Sebastián Saracíbar, que ha tenido presencia mediática, no tanto dentro de las paredes del comité partidario. De hecho, no participó su sector de un plenario que se hizo días pasados. Pero, ¿por qué estuvo ausente y cuál es la postura que tiene Saracíbar respecto de la designación de los precandidatos de la Unión Cívica Radical? Esta es la opinión que él tiene de esta situación. Escuchamos el diálogo que mantuvimos con él pocas horas atrás. Bueno, nosotros siempre propusimos, al igual que otras dos líneas del radicalismo, la propuesta de realizar internas, como por ejemplo se dieron ahora en marzo, lo cual en su momento nos dijeron que desde provincia no habilitaban esta vía, con lo cual una de las líneas directamente dijo que iba a ir a la PASO. En el caso nuestro, después de dialogar, incluso hasta con el presidente del comité, en términos privados, y además por haberlo escuchado de manera pública, nos dijo de realizar una asamblea, y nosotros, después de hablarlo con gente de nuestro espacio, aceptamos la propuesta de presentarnos en la asamblea, que consideramos no era lo más democrático y participativo, especialmente pensando en la gente del interior del distrito, por el tema de que realmente se hace
en lo habitual, un día de semana, en un horario que por ahí mucha gente trabaja. No era lo mejor, pero bueno, accedimos a esa propuesta, en la cual cuando nos reunimos con el presidente me dijo que si era necesario, si se iba a realizar en un ámbito un poco más amplio, fuera de lo que sería el comité, en un horario extendido, y bueno, fue por eso que aceptamos. Las fechas pasaban, los días pasaban, empezamos a consultar, a ver cuándo se iba a realizar el plenario para conocer la fecha de la asamblea y las características. Y bueno, de buenas a primeras nos enteramos por los medios de que no se iba a realizar la misma, de que estábamos en pandemia y que producto de esto no se iba a poder realizar. Lo cual la verdad no nos cayó para nada bien, ni a nuestro espacio, ni al resto de los espacios, porque sentimos que nos estaban jugando de mala manera, de espaldas al requerimiento del grueso de los afiliados, y que esto sí nos dijeron que se iba a resolver en un acuerdo. Bueno, en ese sentido nosotros expresamos que los acuerdos entre unos pocos solo revalidan una posición de espaldas al afiliado, más de los 4.000 afiliados, pero también mucha gente que no está afiliada al partido y que en las diferentes elecciones nos han votado, hemos llegado a tener más de 20.000 votos. Entonces, realmente resolverlo entre 4 o 5 personas y simplemente focalizarse en los lugares de la lista me parecía que no era atinente, no es para nada participativo, no le damos la posibilidad de elegir al afiliado, y además hay candidaturas que ya están muy desgastadas como para volverlas a presentar y a ratificar, más allá de que uno va primero, uno va segundo, uno va tercero. Hay candidaturas que ya realmente no deberían expresarse, y sí tratar de renovar un poco hacia la gente quienes se presentan. Nosotros estamos convencidos de que hay que dar una propuesta de gente que trabaje, que realmente se le conozca un poco qué es lo que ha hecho de su vida, que no esté tanto en la rosca del día a día, de lo partidario o de un cargo electivo, sino que oxigene un poquito lo que es la vida del comité y después, bueno, la vida representativa en un legislativo y ojalá en el 2023 en un ejecutivo. Saracíbar, su sector se denomina democracia radical, ¿verdad? Sí, democracia radical. Los otros sectores Sí, sí. que difieren con lo que se ha planteado desde la conducción partidaria, ¿cuáles son? A los que hizo mención recién. Nosotros veníamos conversando con la gente del alfonsinismo y también venimos dialogando con gente de Solidaridad Radical, que responde a la candidatura de Pedro Irizarbe, en la cual ellos siempre se manifestaron en una postura de si no había internas, ir directamente al paso y que la gente elija abiertamente. Ahora, en estas circunstancias, lo que estamos viendo es que no nos dejan otra posibilidad que también presentarnos en la PASO, producto de que no nos dan la opción. Se votó hace poco en el plenario que debía arreglarse entre unos pocos en un acuerdo que puedan llegar a ser entre 5 o 6 personas. Y existió una moción para realizar una asamblea un fin de semana, un sábado, por ejemplo, en un horario extendido, utilizando los 4 inmuebles que posee la UCR en el distrito, que podría realizarse tranquilamente. Pandemia tenemos desde marzo del 2020, esto no es nuevo. En octubre del año pasado se iban a realizar elecciones, estaba bastante complicada la situación, tampoco se podían salir, en teoría se podía salir a buscar avales, y por eso nosotros bajamos la lista, y sin embargo salieron a hacerlo. Se eligió como una sola lista de un presidente, ahí en ese momento no se contempló la situación de la pandemia. Sí, ahora se hace, después de casi 1 año y medio, cuando ya diferentes actividades están trabajando. Es más, mañana ya se regresa a las clases y resulta que no podemos hacer una asamblea. Me parece que realmente lo que se está buscando es resolver la cuestión de acuerdo a los intereses de los pocos, y eso es lo que no avalamos. Saracíbar, ¿por qué no concurrió su sector al plenario último que se hizo en el Comité Radical, donde se decidió precisamente convocar a quienes aspiran a ser candidatos o precandidatos? Nosotros no tenemos voto en el plenario.
O sea, podríamos en todo caso plantear una opinión, pero, o sea, como se dice normalmente, podemos tener voz pero no voto. Y sabíamos cómo se iba a resolver la situación. Hay mayoría de parte de gente que responde al presidente actual del partido, y de hecho fue así. Se terminó votando por mayoría la moción para terminar de dirimir las candidaturas o una lista única, no de unidad, una lista única, en un acuerdo que se realizaría o pretenden realizarlo en el día de mañana. Entonces, participar, podés tener dos posturas, o participar, exhibir alguna crítica o dar una opinión y saber que se va a resolver de una manera que no consideras que es la conveniente, o directamente no darle entidad a algo que realmente está diagramado como para que salga de una manera en la cual de antemano sabes cuál va a ser el resultado. Lo mismo que el acuerdo de mañana. Mañana uno puede participar de esa convocatoria o no. Tratar de dirimir, vos sí, vos no, vos por esto o por otro motivo podés participar o no podés participar, o creo que no podés participar. Pero realmente ir a una convocatoria donde se resolverían candidaturas entre cuatro paredes, yo no comparto darle entidad a todo esto. ¿Qué sucedería si me dicen, bueno, está bien, perfecto, andá vos de primer candidato? ¿Tengo que aceptar? No, seguiría la situación de espaldas a la gente, el afiliado no me eligió. En todo caso me van a elegir 4 o 5 personas, por un acuerdo, una negociación que podamos hacer a la puerta cerrada. Bueno, yo no avalo eso ni para mí ni para nadie. Yo lo que quiero es que la gente elija, lo que pretendemos como espacio, que la gente elija, y si perdemos, perdemos, Hugo. Estas son las reglas de la democracia. Pero que te vote la gente, no 3 o 4 personas. Entonces lo que sucedió en el plenario es lo mismo que va a pasar mañana. Podés ir o podés no ir. Yo no avalo ni un plenario donde está todo previamente acordado, ni tampoco lo que va a suceder mañana a la tarde, donde se intenta acordar entre cuatro paredes. Yo eso no, ninguno de los de mi espacio, yo soy la voz por ahí de mi espacio. Claro, pero sí, nosotros no lo hablamos. Saracira, podría decirse, tratando de interpretar desde el otro lado, que no son 4 o 5 personas cualquiera las que se reunirían, por decir un número, sino que representan a distintos sectores que forman parte del radicalismo, ¿no? Los que están convocados para mañana, en teoría, son quienes nos pretendemos encabezar una lista, o por lo menos ser partícipes de los primeros lugares de una lista. Eso es lo que está convocado para mañana. En realidad, en el caso de Elizarbe, siempre, como te decía anteriormente, siempre se manifestó en el sentido de ir a La Paz, a directamente presentarse y que la gente cualquiera lo pueda llegar a votar. Así que bueno, es una postura de Pedro como para decir, voy, planteo lo que yo pienso, pero en realidad voy a lo paso. En el caso del alfonsinismo no tiene un candidato. En el caso de la línea de Graciana Maizani, sí, no está de acuerdo con lo que sucedió en el plenario, más allá de que no estaba convocada Graciana por una cuestión de que no tiene voto, pero sí participó Damián porque es convencional, y lo habían convocado para que haga un resumen de lo que sucedió en el plenario provincial el sábado pasado. Y ahora, bueno, sí, entiendo que está convocada Graciana. Usted había señalado que había candidaturas que estaban tanto desgastadas a la hora de presentarse ante el electorado. ¿Cuáles son esas precandidaturas o candidaturas? Bueno, hay candidaturas que vienen produciéndose desde el 2015. Esta sería una cuarta candidatura y lógicamente consideramos que ya cumplieron un ciclo, que ya pueden trabajar dentro del comité o siendo materia de consulta debido a la experiencia que lógicamente ha ganado en todo este tiempo, pero no mostrándose como una nueva candidatura de cara a la gente, como una renovación del partido, más aún teniendo una candidatura a nivel provincial como la de Facundo Manes. Creo que tiene que haber una línea en todo esto. Si bien es un candidato, o se busca un candidato con un determinado perfil, una persona que se destaca en lo privado, que es un referente, que
todos lo conocemos, cualquier persona lo conoce a Facundo, sabe lo que ha hecho y que es una referencia a nivel nacional e internacional. Tampoco digo con esto que en cada distrito tiene que haber una persona con exactamente ese perfil, porque es imposible. Claro. Pero sí buscar un perfil de una persona que realmente pueda ser un referente en lo privado, que sepamos qué es lo que ha hecho de su vida, que sea algo nuevo, algo que la gente vuelva a generarle ganas de votarlo, de creer, de tener esperanza. Y acá lo que estaríamos haciendo es repetir una candidatura que viene produciéndose hace 6 años. Entonces creo que en ese sentido es donde tenemos que también nosotros, acá en Necochea, darle una vueltita de rosca y tener gestos hacia la gente. Y no necesariamente entender que la participación en política es estar en un primero o segundo lugar en una lista, sino que se puede trabajar desde otro lugar. De hecho, también consideramos que en el comité carece de un trabajo profundo, así como en la ciudad faltan políticas de Estado, también falta un trabajo dentro del comité que se venga sucediendo con las recurrentes presidencias que se van renovando cada un año, cada 2 años. Entonces, en ese sentido, creo que pueden ser muy importantes estas figuras que realmente tienen experiencia, tanto en el comité como en el legislativo, y pueden aportarlo desde otro lugar. Para concluir, Saracíbar, usted o su sector no va a participar de esta convocatoria que se ha hecho para este miércoles. No, nosotros lo charlamos ayer con nuestro espacio y decidimos no participar. Creemos que hay que ser un poquito coherentes en lo que venimos diciendo en todo este tiempo y no privilegiar un lugar que cualquiera son toda gente profesional de distintas ramas, hay psicopedagogas, hay directivos de colegios, hay médicos, hay abogados, hay comerciantes, autónomos, cualquiera está habilitado tranquilamente para participar de una lista, pero no privilegiamos esto en función de un acuerdo entre 3 o 4 personas, sino la coherencia de decir que si queremos que la gente nos elija, bueno, seguir en ese sentido, y si no, bueno, que lo hagan a paso, que nos deberían dar lista, una boleta, y si perdemos, perdemos, esas son las reglas del juego, pero imponer un candidato por un acuerdo entre 3 o 4 personas, creemos que no le hace bien a la salud del partido, ni es una cara que debemos mostrar no solamente al afiliado, sino a toda la gente que nos vota, que muchas veces ha superado, como te decía anteriormente, los 20.000 votantes. Concluyendo, están absolutamente decididos a ir a confrontar en una PASO. En las PASO. Sí. En esta instancia no nos dejaron otro camino que este. Nosotros, como te decía anteriormente, queríamos una interna, no la habilitaron, accedimos a ir a una asamblea, a diferencia de otros espacios, y ahora también nos la posibilidad de poder realizar una asamblea que tranquilamente se puede hacer. No hay una sola explicación que avale lo que argumentaron de manera pública, de que por un contexto pandémico no se puede realizar, y la respuesta está que en marzo se realizó una interna, y todas las actividades que se están realizando, incluso la vuelta a las clases presenciales. Así que no hay motivo como para que no se pueda hacer una asamblea. Queremos que la gente lo elija, y si no es mediante una interna, que sea para una asamblea. No nos dieron esa posibilidad. Bueno, no nos dejan otra, Hugo, que ir a una PASO y que la gente nos elija. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos. Continuamos con más invitados en el programa El Ciudadano por TSN. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada, de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario.
ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Vamos ahora a escuchar a Gonzalo Díez, quien ya ha sido concejal en más de una oportunidad, representando siempre a la Unión Cívica Radical. De esta manera fundamenta las razones por las cuales aspira a volver a ocupar una banca en el Consejo Deliberante, pese a algunos cuestionamientos que hizo previamente Sebastián Saracíbar, señalando que hay algunas candidaturas que están algo gastadas, y era la alusión obvia al caso de Gonzalo Díez. Es un proceso esto, no es una decisión ni personal ni unilateral, sino en el marco de un proceso que por supuesto lleva varios años, pero un proyecto político se construye a lo largo de varios años. En el 2015 iniciamos este trabajo de fortalecimiento del radicalismo, cuando el radicalismo decide formar parte de una coalición, como Cambiemos en su momento, como Juntos por el Cambio hoy. Y creemos que algunas de las cosas que hemos construido, algunas de las ideas que hemos llevado adelante, muchas de las propuestas que hemos llevado adelante en procesos electorales anteriores, aún tienen plena vigencia y ni siquiera han sido tomadas por ninguno de los oficialismos, ni el del Frente Renovador en su momento en cabeza de Facundo López, ni el de Arturo Rojas hoy en cabeza de este nuevo vecinalismo difícil de calificar. Entre ellas, el plan de seguridad, que nosotros propusimos a la población, con el desarrollo de los puntos seguros y la construcción de una red de seguridad. Sumado esto y apuntalando este proyecto, el de la constitución de una mesa que trabaje diariamente para tener insumos públicos para tomar decisiones públicas respecto a la seguridad. Otro tema y otro proyecto que nosotros vamos a traer nuevamente a la campaña es el de la planta hormigonera y el de la posibilidad de hacer por administración pavimento en la ciudad de Necochea, el de asociarse y regionalizar algunos procesos con municipios como el de San Cayetano, Lobería, Balcarce y Tandil. Bueno, un sinnúmero de propuestas que hoy están ausentes en la ciudad, la posibilidad de incluirnos en un debate que ponga al distrito y que ponga a Necochea en el camino del desarrollo, que insisto, debido a la falta de planificación de los gobiernos que se han sucedido y que hoy tenemos, que ese debate está ausente. Por esas cuestiones, entre otras, es que dentro de un proyecto colectivo de la Unión Cívica Radical, sí, mi nombre va a ser puesto en consideración de la sociedad como candidato a concejal. Hay cuestionamientos de algunos sectores de radicalismo, concretamente uno que encabeza Sebastián Saracíbar, otro Pedro Dilzarbe, donde pretenden que haya o bien una asamblea o bien que se lleve a cabo una elección interna dentro del propio radicalismo para finalmente decidir quiénes lo van a representar como candidatos. Los cuestionamientos son bienvenidos porque significa que hay hambre de participación y que hay ganas de que esto que se ha construido, que es un radicalismo potente, pueda incluirse a otras figuras. Desde el sector que a mí me sostiene como candidato fuimos los propulsores de la celebración de asambleas para la constitución de las listas. Y convengamos que en este vivimos un proceso muy particular. Primero, dos cuestiones. El reordenamiento interno del radicalismo, luego de una elección que puso hoy nuevas autoridades, se pospuso en el tiempo, lo que apretó el calendario respecto a otras situaciones. Nosotros las asambleas en otros años la hemos celebrado con 2 meses de anticipación a las presentaciones de las listas. Y esta situación provocó que nos apretáramos en el calendario. Y Necochea acaba de pasar de fase 2 a fase 3 hoy día, lo que imposibilita la celebración de una asamblea como la que veníamos celebrando. Porque una asamblea significa una reunión de mucha gente donde se debate, donde se discute, para luego votarse el ordenamiento de una lista. Esto era materialmente imposible de realizarse, y por eso es que el comité está viviendo un proceso
de construcción de consensos que va a tener una reunión en el día de mañana, o que ya va, cuando salga este programa, el día miércoles, sí. Ya se habrá celebrado esa reunión y que constituye la etapa final de las conversaciones que vamos a tener entre todos para tener una lista muy fuerte en septiembre en representación de la Unión Cívica Radical. Bien. También de alguna manera deslizó Saracíbar que hay algunas candidaturas que están un tanto gastadas, y bueno, la alusión era a usted, Gonzalo Díez, ¿no? Es la consideración de un afiliado del radicalismo que se ha rehusado incluso, pero no voy a hacer ninguna consideración respecto a él, a formar parte de la vida del radicalismo como se debe, que es dentro del comité, alzando la voz, propiciando el debate, teniendo discusiones que van más allá de la participación en las redes sociales. Bien. Con respecto a la elección entonces finalmente, o la forma en la que se va a designar el radicalismo, a sus precandidatos, va a ser a través de un encuentro entre las figuras que han sido convocadas, que son quienes pretenden ser candidatos, Díez. Como ha sido siempre, que no se ha recurrido al proceso de asambleas o elecciones internas, que ha sido novedoso incluso en los últimos años y que ha sido propiciado en este caso por mí, como ha sido siempre, que es la conversación entre gente adulta que tiene un proyecto colectivo y una responsabilidad que es llevarle propuestas a la gente y construir la alternativa política del 2023 para que Necochea tenga un camino que recorrer, que es el de un debate serio para ponernos justamente en la senda del desarrollo. Debate que está ausente y que el radicalismo tiene la responsabilidad de propiciar. Bien. El primer desafío del radicalismo es definir sus precandidatos. Con posterioridad será el momento de lograr acuerdos con las otras fuerzas que integran Juntos por el Cambio. ¿Cuál es la situación precisamente de esta alianza política en Necochea? ¿Qué perspectivas ve? Y si efectivamente hay alguna posibilidad de evitar las elecciones entre los distintos candidatos y que haya una lista de unidad entre todas las fuerzas y se vote por Juntos por el Cambio en conjunto. Hay varias cuestiones que analizar acá. En principio, que Juntos por el Cambio no funcionaba de manera natural cuando el partido FE formaba parte de Juntos por el Cambio. De manera que yo celebro que el partido FE ya se ha ido de Juntos por el Cambio. No celebro que algunos dirigentes hayan utilizado la herramienta de Juntos por el Cambio para llegar al poder y hoy le den la espalda a los valores de Juntos por el Cambio. Y me estoy expresando claramente de la conducta del intendente municipal Arturo Rojas. Utilizó los recursos y las herramientas de Juntos por el Cambio para luego deshacerse de ellas cuando no le convenía. Esto provocó que el PRO, ese protagonismo que tenía el partido FE en la ciudad de Necochea, provocó que el PRO no pudiese desarrollarse. De hecho, fue generalmente el PRO subsumido en las listas del partido FE. Y que hoy no tenga un desarrollo en el territorio que lo haga tan competitivo. Lo que no implica que nosotros no debamos tener diálogo con ellos, si lo tenemos, de hecho yo personalmente lo tengo. Pero hay otras circunstancias que también condicionan la posibilidad de acuerdos, que yo propicio. Yo creo que hay que tener el acuerdo, el mayor acuerdo posible. Las otras circunstancias son la irrupción de Facundo Manes como primer candidato a diputado nacional en representación del radicalismo. Una candidatura que le va a hablar al futuro, que oxigena la política, pero que por supuesto fortalece al partido. Esa aparición de Facundo Manes ha provocado una reacción del PRO que no sabemos cómo va a pararse todavía en estas horas ante esta situación. Si presentan lista, seguramente eso condicionará los acuerdos locales. Claro. Y si así no fuese, quizá tengamos la posibilidad de lograr un acuerdo mayor, que yo lo propicio, que yo lo quiero, que yo lo deseo, porque me parece que debemos ir todos juntos para enriquecernos en el debate a la construcción de la alternativa del 2023. Y en la actualidad, a su criterio, ¿hay diálogo entre los distintos sectores, es decir, que forman parte Juntos por el Cambio, más allá del radicalismo, el PRO, el MCR, la coalición cívica? El diálogo es permanente. El diálogo lo sostiene institucionalmente el Comité Radical. Ha habido reuniones
A fin de año hubo la constitución de una mesa, que fue la de Juntos por el Cambio, y después, por supuesto, la posibilidad y la capacidad de diálogo que tenemos los dirigentes, ese diálogo interpersonal que a veces es necesario para construir esos acuerdos. Que yo lo tengo, y porque tengo una muy buena consideración de muchos de los hombres y las mujeres que hoy enarbolan las banderas del PRO. Bien. La pregunta es, ¿qué puede aportar nuevamente desde una banca, Gonzalo Díez, en el Consejo Deliberante? Me parece que es importantísimo que el sistema político en Necochea se normalice. Esto que por ahí le resulte extraño a la gente es importante, porque significa que un bloque de Juntos por el Cambio va a permitir que haya un control mucho más estricto de lo que está haciendo el intendente, la posibilidad de que las propuestas que tenemos sean debatidas en el Consejo Deliberante y sean llevadas a consideración o a consideración del propio intendente, y porque estoy absolutamente convencido de que esas características que nosotros le vamos a aportar al Consejo Deliberante lo va a enriquecer al propio Departamento Ejecutivo para que podamos propiciar ese debate que es necesario en Necochea, que es el debate que nos va a indicar hacia dónde vamos. La comodidad del triunfo a Arturo Rojas le provocó también la comodidad de no introducirse en un debate que nos lleve a determinar hacia dónde queremos ir. Es absolutamente necesario que desde la experiencia, en mi caso, desde las propuestas que hemos desarrollado en las últimas elecciones, enriquezcamos esa fortaleza necesaria que tiene que tener una fuerza política para acompañar, para proponer y para controlar. ¿Qué se está jugando en esta elección, ya sea en las PASO o en las generales, este año? Se juega esto principalmente. La exigencia a un gobierno para que mejore, la exigencia a un gobierno para que abra un debate de futuro en el distrito de Necochea, y el equilibrio. El equilibrio que nos hace mejores. Y me parece que las elecciones legislativas marcan eso. Y así lo han indicado en los últimos años en el distrito de Necochea. Uno no debe interpretar que porque una fuerza política distinta al oficialismo gane, se debilite un gobierno. Muy por el contrario, lo va a fortalecer porque le va a exigir que se mejore. En la última campaña electoral usted fue insistente en cuanto a que tenía la pretensión de que el radicalismo fuera quien liderara Cambiemos, o ahora Juntos por el Cambio. ¿Mantiene esa pretensión? Una pretensión que va a darse justamente en la celebración de las primarias, con la normalización de que en Juntos por el Cambio estábamos los que defendemos los valores de la República, los intereses de la República, la institucionalidad, la transparencia, y por sobre todas las cosas, insisto en esto, en el debate que nos lleve a discutir el desarrollo del distrito. No era normal y era contra natura el partido FE dentro de Juntos por el Cambio. El radicalismo junto con el PRO son las fuerzas políticas que constituyeron Juntos por el Cambio, y en Necochea esa situación va a vivirse con normalidad a partir de este año, del 2021, donde tengamos una primaria entre los que tenemos que estar. El radicalismo, el PRO, la coalición cívica y el MS. Lo había anticipado ahora el diálogo con Graciana Maizani, con quien hablamos no solamente sobre sus pretensiones de continuar otros 4 años como integrante del cuerpo deliberativo, sino también hablamos sobre la situación actual del partido y además hizo un repaso acerca de qué aprendizaje ha hecho durante este tiempo siendo integrante de un bloque, en este caso particular el radicalismo. Es decir, la actividad legislativa, que ha sido algo que no le ha costado tanto como el aprendizaje de lo netamente político, así lo revela en este diálogo. En el día de mañana nosotros vamos a tener una reunión para poder definir la manera, o por lo menos entablar una conversación con las autoridades partidarias y el resto de los candidatos,
La realidad es que obviamente nosotros desde nuestro espacio lo que proponíamos era realizar una asamblea para que sean los afiliados quienes puedan elegir a los candidatos. La semana pasada finalmente se decidió en el plenario no realizar una asamblea y llamar a una mesa de diálogo con los candidatos que habían manifestado públicamente, o con aquellas personas o aquellos afiliados que habían manifestado públicamente tener intenciones de ser candidatos para representar al radicalismo en las próximas elecciones. Así que bueno, estaremos a la espera de esta conversación, de que esta reunión se realice de la mejor manera y obviamente que tratar de que estemos todos los que hemos manifestado tener pretensiones. Si bien no es lo que queríamos, obviamente siempre vamos a estar dispuestos a dialogar, y estos espacios que se abren y en donde nos dan la oportunidad de participar, la verdad es que no hay que dejarlos y consideramos que hay que estar. Bien, hay algunos sectores que ya han anticipado que no van a concurrir a este encuentro y que van a ir directamente a dirimir diferencias a través de las PASO. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, bueno, en ese sentido yo vuelvo a repetir, quizás me parece que estos espacios hay que aprovecharlos, que uno está bien, puede tomar la decisión de ir a las PASO, pero me parece que en este sentido no hay que negar el diálogo, y si no se llega a un acuerdo, por supuesto que la instancia de las PASO es la que corresponde para dirimir, digamos, las candidaturas, pero creo que no hay que dejar, no hay que faltar cuando se nos convoca a dialogar en los ámbitos que por lo menos el partido así designa, ¿no? En este caso fue el plenario que determinó que se realice una reunión entre quienes tenemos aspiraciones, así que me parece que es una oportunidad que tenemos todos para poder dialogar y tratar de llegar al mejor consenso posible. Bien. En tu caso, Graciana, aspirás precisamente a ocupar un espacio nuevamente, una banca en el Consejo Deliberante. ¿Cuál es tu aspiración en tal sentido? ¿Qué crees que podés aportarle a la Unión Cívica Radical desde una banca otros 4 años? Sí, nosotros venimos primero haciendo un trabajo, en principio representando al radicalismo en el Consejo Deliberante. Me tocó 2 años solo tener una banca dentro del Consejo, un radical, digamos, en 20. Creo que esto tiene que ver con que, bueno, se ha podido tener presente la voz del radicalismo en determinadas cuestiones que tienen que ver con la ciudad. Estos últimos 2 años me ha tocado transcurrirlo junto a Felicitas, que la verdad es que siempre ser más de uno hace mucho mejor el trabajo, siempre nos facilita tener diálogo, y obviamente me parece que la continuidad de tener una voz radical en el Consejo Deliberante que sea crítica de determinadas situaciones, y digo no crítica mala, ¿no?, sino marcar aquellas cuestiones que deberían modificarse o que deberían tener algún tipo de aporte para que puedan ser mejor, me parece que es importante, y me parece que ha sido el rol que ha tenido el radicalismo. Me ha tocado durante 2 años con la anterior gestión y 2 años con la actual. Jamás he dejado de acompañar una medida que ha necesitado el Departamento Ejecutivo, pero sí claramente he marcado las diferencias en los que ha correspondido. Y sobre todo en aquellas que quizás merecían un poco más de discusión o un poco más, quizás un aporte desde los bloques de la oposición, así que me parece que en esta oportunidad habría que dar continuidad a la labor que se viene haciendo, ¿no?, reconociendo los 4 años que hemos tenido o que he tenido dentro del Consejo Deliberante. Después tiene que ver también con la renovación y el nuevo aire que viene a traer Facundo Manes al radicalismo de la provincia de Buenos Aires, y creo en ese sentido que tenemos que abrirnos a las nuevas personalidades o a los nuevos dirigentes que puedan ocupar algún cargo. Y a ver, hoy me toca a mí, y quizás no deba ser yo y deba ser otra persona, pero me parece que debemos estar abiertos a eso, que nadie debe imponerse solo por el hecho de ser. Así que me parece que bueno, que eso es lo que tenemos que aportar, un nuevo aire al radicalismo local, y sobre todo considerando que se viene algo nuevo y novedoso, digamos, en el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Graciana, ¿qué aprendizaje has hecho en este tiempo
trabajando en el ámbito legislativo local? O sea, viniendo de la política, porque bueno, una cosa es la cuestión partidaria y luego ya ingresar en cuestiones incluso hasta administrativas, no solamente políticas, sino de gestión, tiene más allá que sea un deliberativo. Sí, quizás me costó mucho más aprender la cuestión política dentro del Consejo que la administrativa. Yo soy empleado municipal, así que algunas cuestiones de carácter administrativo tenía mucho más conocimiento a la hora de empezar con mi labor y con mi rol de concejal, y quizás algunas cuestiones de políticas que me costaron mucho más, me costó mucho más quizás poder dialogar con otros sectores. Por ahí al principio era como muy tajante, y con este no hablo porque es de otro partido, o porque es de otro frente, quizás eso me costó entender mucho más, pero bueno, hoy estoy a punto de terminar, digamos, este mandato, con muy buen diálogo con todos los concejales, porque en definitiva las cuestiones que se tratan y que salen por unanimidad en el Consejo Deliberante son cuestiones que tienden a mejorar la calidad del vecino, que en definitiva es para lo que estamos, ¿no? Independientemente de los lugares y de los partidos que representamos cada uno al momento de ir a una elección. Cuando estamos sentados los 20 en las bancas en el Consejo Deliberante, representamos a la totalidad de los ciudadanos y no solo a nuestro partido. Así que eso es lo que rescato, ¿no? El aprendizaje el diálogo que hay que tener con todos los sectores para poder ser y sacar las mejores herramientas, digamos, y lo mejor para nuestros vecinos. Eso es lo que rescato. Volviendo a la conformación de las listas y las PASO, ¿considerás que de qué manera puede cambiar el hecho de que el radicalismo decida sus candidatos en una lista de unidad, o que efectivamente haya más de una lista? ¿Esto cambia para el radicalismo? Y yo creo que el radicalismo tiene una oportunidad clave en estas elecciones. Hay que tratar de hacer los mayores esfuerzos posibles para llegar con la mejor representación para la comunidad, la mejor representación radical para la comunidad, pero bueno, uno no escapa a esta situación, ¿no? Las PASO son el mecanismo para lograr unificar cuando no se puede a través del diálogo. Obviamente que sería una muy buena oportunidad para el partido tener una única lista, pero creo que también si esto no se puede generar, las PASO son un buen mecanismo para lograr tener en las elecciones generales la mejor representación radical para nuestra ciudad. Y con relación para ser reiterativo, la relación que hay entre las distintas fuerzas que forman parte de Juntos por el Cambio en Necochea, ¿qué observación haces? ¿Cómo lo visualizás? Sí, yo a lo largo de por lo menos mi paso por el Consejo Deliberante he tenido buen diálogo con aquellos sectores que conforman Juntos por el Cambio, tanto con el PRO, como bueno, en este caso es Necochea Federal. Siempre hay muy buen diálogo, obviamente a veces coincidimos y otras veces no, pero creo que también debemos ser lo suficientemente maduros para poder dialogar entre nosotros, y que el frente en definitiva pueda tener una sana competencia si no se llega a buen puerto o a un buen diálogo o a un buen acuerdo. Vuelvo a repetir, las PASO no son solo el mecanismo para definir, en este caso, una interna partidaria, sino también una interna que tiene que ver con la conformación del Frente Juntos por el Cambio para las elecciones generales, ¿no? Todos los partidos tienen apetencias, está claro, todos tenemos derecho a presentarnos, y creo que si en definitiva no se puede llegar a un buen acuerdo, las PASO son el mecanismo para generar la mejor lista que represente al Frente Juntos por el Cambio en las elecciones generales. ¿Qué se juega en las elecciones de este 2021? Lo que se juega tanto a nivel local como a nivel nacional es seguir manteniendo el equilibrio de la discusión política, ¿no? Se juega esto de tener una mayoría automática, los ejecutivos nacionales, provinciales y local también, y vuelvo a repetir, se juega el equilibrio sano que debe tener la política y que debe tener la democracia respecto de todos estos temas, ¿no? De temas que tengan que ver con
cuestiones importantes para, por ejemplo, en este caso, nuestra comunidad. Son muchos los temas que se vienen, muchos los temas que aún no se han discutido, y que me parece que sería grave o sería no sano que el Ejecutivo tenga mayoría y que no se pueda dar la discusión real que merecen algunos temas, como por ejemplo la recolección de residuos, ¿no? Hay temas muchos importantes para nuestra comunidad y lo que se juega es eso, seguir sosteniendo y manteniendo el equilibrio que tiene que haber entre la oposición y los oficialismos. Bueno, y así concluimos con el espacio destinado a la situación interna de la Unión Cívica Radical, que aparentemente está por llegar a una definición por estas horas para saber si definitivamente hay una lista de unidad dentro de este centenario partido o, por el contrario, se va a una disputa interna en el marco de las elecciones primarias simultáneas, abiertas y obligatorias, que son las PASO. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos a hablar sobre las plataformas petroleras que se van a instalar, una de ellas frente a las costas de Mar del Plata, aquí en el mar argentino. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada, de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. En el año 2018, el gobierno nacional hizo un llamado público internacional, un concurso público internacional, mejor dicho, convocando empresas para la explotación de hidrocarburos de manera offshore, es decir, dentro del mar argentino. Finalmente fueron 13 las empresas que fueron adjudicatarias de las 18 plataformas previstas por la Secretaría de Energía de la Nación. En los últimos días ha habido pronunciamientos por parte de organizaciones vinculadas fundamentalmente con la defensa del medio ambiente, pero también desde sectores políticos y grupos de ciudadanos de distintas ciudades, fundamentalmente en Mar del Plata. Allí, en esta ciudad costera, Greenpeace, que es una organización que tiene gran jerarquía, gran prestigio internacional, se ha manifestado al respecto, se ha pronunciado, y no solamente eso, sino que también ha participado de una importante asamblea junto a empresas y organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales para hablar precisamente sobre estas plataformas petroleras. María Victoria Menghini es integrante de Greenpeace en Mar del Plata y con ella hablamos sobre esta cuestión, y estos son los fundamentos, los puntos de vista por los cuales Greenpeace se opone a la instalación de estas plataformas y considera que hay que buscar otras alternativas que sean, según su criterio, menos dañinas para el medio ambiente. Lo que se desarrolló, como decía, sí, es una audiencia pública donde la empresa Equinor presentó el estudio de impacto ambiental para poder explotar el mar argentino. La audiencia se realizó el día jueves pasado, pero como fue tanta la cantidad de gente que se anotó, tuvo una extensión de 3 días, jueves, viernes y el lunes. La gente se podía anotar para exponer su opinión al tema, ya sea a favor o en contra. La realidad es que la gran mayoría de las personas, de las 500 personas que estaban anotadas, simplemente 12 se presentaron en contra, todo el resto se opuso a la instalación de las plataformas petroleras, y como organización, como Greenpeace, lo que hicimos fue anotarnos en esta audiencia que era abierta a toda la comunidad, justamente para expresar
nuestro rechazo a la instalación de las plataformas petroleras, ya sea en los bloques que se presentaron en la audiencia, que eran el bloque 108, 110 y 114, como en realidad en cualquier parte del bloque del mar argentino. Bien. María Victoria, básicamente, ¿en qué consiste esto que se pretende instalar? ¿Cuál es la información con la que cuenta Greenpeace al respecto? Lo que sucede es lo siguiente, desde el 2017 al 2019 se le otorga a la industria petrolera la posibilidad de explorar y explotar el mar argentino en busca de petróleo. Los primeros 3 bloques que se estaban por disputar son estos 3 que mencionaba recién, sobre todo el 108, que sería el primero, que es el que está justo enfrente a las costas de Mar del Plata. La realidad es que la exploración sísmica, que es la primera etapa de la industria petrolera, como la perforación y producción de petróleo, la perforación implica un gran riesgo para todo el mar argentino, ya sea para toda su biodiversidad, pero también para las zonas costeras donde están estos bloques, porque va a perjudicar, la primera etapa perjudica a toda la biodiversidad, que es la exploración sísmica, porque son bombardeos muy fuertes que hace que las ballenas tengan consecuencias negativas, por ejemplo, la muerte por ahogamiento, los varamientos, la pesca reduce sus tasas de producción porque los huevos se rompen, entonces la tasa de captura es mucho menor. Y en la segunda instancia, en la parte de la perforación petrolera, donde se extrae el petróleo precisamente, el estudio de la Universidad del Centro de Buenos Aires afirma que de llevarse a cabo esta actividad hay un 100% de probabilidad de derrame. Entonces, de eso, de pasar esto, sería totalmente negativo para Mar del Plata y para cualquier ciudad costera en su función de turismo y de pesca. Por eso es la negativa en esta situación, sobre todo en un contexto en donde el mundo está pasando de tener energía de hidrocarburos a energías limpias. De hecho, la empresa Equinor, que es noruega, en su propio país, hace muchos años ya, que pasó a tener energías limpias. Y Equinor mismo produce energías limpias en su país. Por eso esto para la empresa no debe ser ninguna novedad. Ya hace tiempo que nosotros también venimos reclamando eso, sobre todo en un contexto de cambio climático en el que la Argentina está enmarcado en el Acuerdo de París, y en ese Acuerdo de París la Argentina justamente se compromete a bajar los niveles de los grados del clima. Entonces es importante que realmente esto pueda transicionar mejor. Bien, este debate que hubo, por decirlo de alguna manera, es de carácter no vinculante, ¿verdad? Correcto, las audiencias pueden ser vinculantes o no vinculantes. Cuando es no vinculante, digamos, se le da el espacio a la gente para que pueda hablar, pero no necesariamente todas esas exposiciones serán tenidas en cuenta. Lo bueno es que, a pesar de que el Ministerio no ha hecho gran difusión sobre la audiencia, igual hubo mucha gente que se pudo anotar. Fueron 3 jornadas con muchos oradores, entonces, bueno, lo importante es que aunque no sea vinculante, esa cantidad de gente exponiéndose en contra, de alguna forma le da mayor peso a esta cuestión, porque implica que la sociedad entera rechaza esta actividad. De hecho, no fue solamente gente de Mar del Plata, fue gente de ciudades vecinas de la costa y de todo el país que rechazan esta práctica. María Victoria, luego de esta audiencia, ¿cuáles son las acciones a seguir por parte de Greenpeace en relación con esta intención de estas petroleras? La intención nuestra, obviamente, es evitar que se instalen las plataformas petroleras, buscar que se transicionen energías limpias, y bueno, en realidad con lo que es la audiencia por ahí puntualmente, es ver qué es lo que termina de decidir el Ministerio, porque en definitiva esta audiencia es una etapa más en todo el proceso para que la empresa pueda realmente tener o no estos bloques para perforar. Entonces, bueno, por un lado, en la página de Greenpeace la gente puede sumarse para firmar en su posición en rechazo a esta actividad, y por otro lado lo que estamos haciendo es, bueno, esperar a ver cómo sigue el tema de la audiencia para ver cuál es la decisión final que se toma. Bien. Más allá del aspecto de ejecutivo nacional, ¿han tenido diálogo o han conversado al respecto con legisladores, con integrantes del Departamento Deliberativo? Sí, siempre se hace claramente charlas, diálogos, siempre es la cuestión ver cuál es el fin, qué es lo que buscan. Entonces, bueno, es también hacer un seguimiento por ese lado.
siempre tratar de buscar información y de buscar consensos. Bien. En cuanto a lo que tiene que ver con el área que abarcaría, lo definiste que son varios fragmentos, ¿cuáles serían la totalidad de los mismos? La totalidad es bastante grande. El tema es que en principio, digamos, la empresa busca 8 bloques en total, pero los primeros son 3. Y arrancarían con el bloque Cancian, con el bloque Cancian, que es el que está justo enfrente a Mar del Plata. Pero abarca más o menos desde Mar del Plata para el lado de Necochea, para el lado de Miramar, de Bahía Blanca, para ese lado. ¿Y a qué distancia aproximadamente de la costa sería? Es poco, son más o menos unos 200 kilómetros, 300 kilómetros, que para la navegación y demás, la verdad es un tiempo bastante corto. Bien. ¿Cómo crees que está el tema instalado en el conjunto de la sociedad? ¿Crees que hay conciencia de que esto que va a suceder, la posible instalación de estas plataformas petroleras, o que hay cierto desconocimiento? ¿Cómo lo observan ustedes, que son una organización que brega siempre por el medio ambiente y por la ecología? Sí, la gente la verdad está bastante en tema, tiene bastante conocimiento. Como decía al principio, estábamos bastante sorprendidos para bien por la cantidad de inscriptos y más que nada también por el resultado final de que la gran mayoría negaba la instalación de esta actividad. El tema por ahí pasa de una cuestión de voluntad, de poder dejar esto de lado y poder pasar a una energía que sea más sostenida, más sustentable y más amigable con el medio ambiente. Sabemos que se puede hacer, sabemos que se hace en otras partes del mundo, quizás la cuestión es, obviamente, es cambiar. Todo cambio va a llevar un tiempo, pero en algún momento hay que empezar a hacer ese cambio. Lógicamente, mientras se desarrolla esa energía renovable en el país, va a llevar tiempo, procesos y demás, y mientras tanto vamos a tener que seguir usando energía, pero la cuestión es que en algún momento quienes puedan hacer ese cambio real en el país tengan la voluntad de hacerlo. Ya sobre el final del programa Ciudadano, no quería dejar pasar por alto este repudio de parte del programa a quienes cometen actos de vandalismo, por una parte, pero también demostrando, pareciera, una ideología que no respeta la opinión de los otros, no admite que haya diferencias de ideas, que haya pluralismo. Eso parece demostrarlo el último acto de vandalismo que se cometió atentando contra la imagen de María Duarte de Perón, un busto que se levanta ahí en la avenida 59, en su intersección con la calle 60, donde también se pintó con aerosol, manchando placas que se colocan habitualmente cuando hay un aniversario, ya sea del nacimiento, del fallecimiento de María Eva Duarte, de Evita, o de alguna fecha significativa para el peronismo y para esta referente de esa ideología política. Hechos que, reitero, también se habían dado tiempo atrás en la sede del Partido Justicialista, donde fueron manchados, escritos con leyendas agresivas, las imágenes de referentes del peronismo, y que fueron nuevamente pintados por un artista plástico, Sebastián Cerqueira, junto a colaboradores de la Red Puente. Se reinauguró días pasados, como decía, y ahora nuevamente la sede partidaria cuenta con las imágenes de Juan Domingo Perón, de María Eva Duarte, de Cristina Fernández y también de Néstor Kirchner. A ello se agregó ahora las imágenes de Domingo José Taraborelli, el primer intendente tras la restauración democrática de 1983, y de las abuelas de Plaza de Mayo. Es de esperar que no vuelvan a repetirse estos hechos, son lamentables y preocupantes, fundamentalmente por el totalitarismo que representan, el hecho de no respetar las ideas de los otros. Ya lo escribió alguien en alguna oportunidad hace muchos años, bueno, vamos a nombrarlo, Domingo Faustino Sarmiento, quien dijo: bárbaros, las ideas no se matan. Y no hay que esperar hasta que haya un hecho de mayor significación, sino que hay que estar alertas y evitar que estos hechos sigan
sucediendo. No podemos permitir que esta democracia que todos estamos viviendo se manche por el accionar de algunos pocos que parecen que no querer vivir en democracia, o por lo menos pareciera que no saben cómo hacerlo, con su alto nivel de intolerancia. Un hecho preocupante y hay que seguir estando alertas. No deberían volver a repetirse. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en El Ciudadano. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a partir de la hora 21.